Bueno, muy buenas tardes a todos, esperando se encuentren excelentes. Bienvenidos al foro de hoy. Hoy tenemos con nosotros al profesor Yair de Freitas. Él nos va a exponer las proyecciones laborales para el 2021 entre lo jurídico y la política laboral. Profesor Yair, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación nuevamente como ponente en este nuevo ciclo de foros y esperemos sea de provecho. Si tienen alguna consulta o alguna pregunta, la pueden colocar en el chat. Muchísimas gracias, profe. Hola, muy buenas tardes. Muchos saludos para ti y también para todas las personas que nos acompañan durante la tarde de hoy. También muchos saludos a todo el equipo de la Universidad Católica Andrés Bello, que gracias a su apoyo tecnológico estamos pudiendo desarrollar esta actividad. Pues en efecto, pues la idea es reencontrarnos después de un año bastante complicado y tener la posibilidad de abordar temas que creo son de mutuo interés y en específico, en este caso en particular, el área de mi competencia que está asociado con el análisis de lo que tiene que ver con el entorno jurídico en materia laboral y pues por supuesto un poco a partir de allí hacer toda una serie de estimaciones de cuál debería ser el comportamiento estimado para el próximo año 2021. En ese sentido, pues fundamentalmente lo que vamos a estar abordando son dos grandes tópicos, es decir, por una parte, desde la perspectiva de un indicador que creo que es bastante específico, que es resultado del manejo de distintas situaciones, como lo es el tema de la variable jurídica, y por otro también el tema de lo que suele ser, o en este caso se espera sea, la política laboral que nos acompañe para todo el periodo de enero-diciembre del año próximo por comenzar. Entonces, fundamentalmente la sesión, que es bastante corta, en realidad lo quiero orientar el debate un poco más al tema de las preguntas y respuestas, va a estar vinculado a estos cuatro puntos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con las proyecciones normativas, el segundo con las proyecciones judiciales, el tercero con las proyecciones de parte de la administración del trabajo y finalmente algunas conclusiones con 5 estimaciones, considero las más relevantes, que nos van a permitir incentivar de pronto una participación en cuanto a todo lo que es el periodo de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos y con el propósito de hacer rendir el tiempo de todos los presentes, voy a dar inicio a esta, digamos, disertación. Por supuesto, las personas que tengan preguntas pueden irlas formulando a través del chat que está preparado para eso, porque ahí tiene una pestaña habilitada para el tema de las preguntas. Y si lo quieren hacer de manera, digamos, verbal, una vez que complete la exposición, de mi parte, con todo el gusto para atenderles en lo que puede ser algunas disertaciones respecto al contenido de lo que hoy nos convoca. En cuanto al primer planteamiento, que tiene que ver en específico con el tema de las proyecciones normativas, vamos a vivir, en mi estimación, un año 2021 no tan diferente como lo hemos tenido en otras ocasiones, quizá con algunas variantes. Quizá la variante fundamental viene dada por dos grandes vertientes. Por una parte, el proceso reciente de elección de los miembros a diputados del Poder Legislativo Nacional en las condiciones que ya conocemos, con las pugnas entre los distintos sectores políticos, que es una variable que pretendo mantener aislado durante esta intervención, pero en todo caso, digamos, va a haber una funcionalidad desde el punto de vista del Poder Legislativo que va a ser distinta a la que hemos experimentado en oportunidades anteriores. Y digo esto porque se espera exista tanto creación de nuevas normas como también modificación de normativas existentes. Entonces, de la perspectiva de la creación de nuevas normas, esto ya lo hemos conversado en otras ocasiones, lo he señalado en otros foros. En efecto, hay una ley especial de teletrabajo cuyo contenido se estaba adelantando, en particular prácticamente en el último trimestre de este año, y que por supuesto tras el resultado de este proceso que estamos diciendo de elección de los diputados para la Asamblea Nacional es, digamos, uno de los puntos en agenda, entre otras cosas porque existe un vacío
en cuanto a la instrumentación de las relaciones de trabajo bajo esta modalidad de prestación de servicios y se hace imperativa su regulación, si bien con un enfoque, con una visión, con una ideología que de pronto no sea necesariamente una visión compartida, pero se identifica que es importante instrumentar esta área del derecho hasta este momento que subsiste en tanto existe algún tipo de normativa especial o alguna norma que de carácter subsidiario con rango legal viene tratando de aplicarse a esta modalidad de prestación de servicio que por su particularidad requiere obviamente una propia instrumentación. De tal suerte que, digamos, dentro de la agenda legislativa pareciera en primer orden está el llenar este pendiente con una ley especial de teletrabajo y es probable que esto ocurra en el primer trimestre, si no a inicios del segundo trimestre, y tenga, obvio, entonces aquí muchas cosas que decirse. Yo no voy a hacer una disertación específica de qué debe tener o no la ley de especial de teletrabajo, ya lo he dicho en otros foros. Quienes tengan dudas respecto de cuál podría ser parte del contenido que debe desarrollarse en este tipo de normativa, pues consultar la web de jairdefreitas.com, está en todas las láminas, la dirección de la web en la parte inferior derecha, y allí hay varias láminas en las cuales yo he abordado este tema con distintos enfoques y grados de profundidad, con lo cual obviamente ustedes están a disposición de poder descargar esos contenidos, de poder tener acceso a cuáles son, en mi criterio, los 10 ejes temáticos más relevantes que deben ser abordados desde la perspectiva de esta normativa, pero sin duda es, digamos, una de las normas que de forma mucho más clara está planteado, sea atendido el requerimiento en el ejercicio enero-diciembre del año 2021. Eso en cuanto a normas creadas del punto de vista de sin ningún punto de partida previo o preexistente, porque no tenemos regulación especial sobre la materia hasta este momento. Tenemos una que de forma subsidiaria aplica, que es la del trabajo a domicilio, que ya ustedes la conocen y obviamente no voy a referir en este instante. Por en segundo lugar, también va a existir modificación de normativa laboral. Esto está planteado desde la perspectiva doble y aquí viene una variable que es distinta, es decir, podría o no provocarse un cambio del texto constitucional a partir de la actividad que está presentando la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es un tema bastante álgido porque, digamos, desde el punto de vista de la legitimación política, que es una variable, insisto, en la cual no quiero entrar en el análisis, existe aquí, digamos, una profunda ruptura de criterios o de visiones respecto de si es o no es, digamos, una constitución que podría llevarse a cabo y pasar a ser una nueva constitución nacional. Ahora, digamos, ya ha ocurrido con leyes especiales que han sido dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente desde su instalación hasta la fecha presente y en la práctica se han venido implementando. Entonces, la pregunta es si existe un nuevo texto constitucional, es decir, si finalmente, producto del resultado del funcionamiento de este órgano, entonces se presenta un proyecto, este es sometido a la aprobación o no, y entonces se da una modificación de la actual constitución, entonces sí cabría o no esperar los cambios de normas actualmente vigentes en materia laboral. Y desde luego que si el proyecto que actualmente está, digamos, bastante avanzado según la información extraoficial que manejo, esto es un proyecto que ha tenido, digamos, propuestas muy importantes desde el punto de vista de lo laboral, desde el punto de vista de lo social, desde incluso la concepción de lo que tiene que ver con la propiedad privada, entre muchos otros factores, puede implicar o no cambios en normativas actualmente existentes en materia laboral. La respuesta es sí, y la respuesta es que implicaría de forma directa una modificación bastante importante de la Ley Orgánica del Trabajo para adecuarla a ese nuevo texto normativo en el entendido que esa información estaría por concretarse en los términos en los cuales, digamos, se ha tenido acceso. Pero obviamente sabemos bien que cuando los proyectos están en esta fase, son sujetos a múltiples modificaciones, variantes, análisis y, obvio, alteraciones. Y, en definitiva, los textos que luego son propuestos pueden o no coincidir con, digamos, la información que se maneja. Pero de concretarse en los términos en los cuales estamos manejando, estaremos diciendo que sí debería venir después de esto una modificación del piso jurídico en materia laboral, comenzando por la misma Ley Orgánica del Trabajo.
Ahora, se modifique o no se modifique la Constitución en el año siguiente, hay normas que van a ser tocadas, que deben ser tocadas, y la primera que surge es desde luego la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, entre otras cosas, porque es una normativa que muestra algún grado de costura ya con los temas ocurridos derivados del tema de la pandemia y también de muchas situaciones que desde su aprobación en el año 2005 y hasta la fecha presente ya requieren ser actualizadas y modificadas, incluyendo el tema de las sanciones que están establecidas en la ley, que hoy obviamente tienen unos montos que no son precisamente estímulo para el cumplimiento de las obligaciones que están en ella establecidas. Entonces, posiblemente esta normativa también sea objeto de modificación. Entiendo que extraoficialmente existen planteamientos al respecto, sin embargo, no hay un cuerpo de normas articulado ni en carácter de anteproyecto todavía que permita hacer un análisis con mayor profundidad de este punto, pero sí estamos hablando que estos serían dos grandes proyectos de modificación de norma, amén del tema de la ley especial de teletrabajo, en caso la ley especial de teletrabajo como un tema de creación de una nueva norma que podrían irrumpir en el escenario jurídico para el próximo año. Desde el punto de vista de las normas de rango sublegal, existe, como ustedes saben, un reglamento que está pendiente de la Ley Orgánica del Trabajo. Sin embargo, este reglamento es muy poco probable que se produzca por las razones que precisamente acabamos de explicar. Hubo en algún momento un borrador, un papel de trabajo sobre el tema. Era un papel de trabajo muy similar al texto actual del reglamento de la Orgánica del Trabajo, pero que obedece a la LOT derogada y tenía ciertas adaptaciones, obviamente, de acuerdo con la normativa que fue aprobada en el año 2012, pero este proyecto, este borrador de proyecto, porque ni siquiera fue un proyecto que fue, digamos, desarrollado, digamos, no ha recibido la discusión ni ha recibido el tratamiento que se esperaba en los últimos años. Recordemos que cuando se modifica la Ley Orgánica del Trabajo en el año 2012, se crea un nuevo texto normativo por completo. Entonces hubo un periodo en el cual había unas adaptaciones en tema de la jornada de trabajo, había unos lapsos para erradicar lo que era el tema del esquema de intermediación establecido en la ley derogada, etcétera, pero después de esto se esperaba que se iba a abordar el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. No ha sido así, es decir, existió un papel de trabajo, un borrador de papel de trabajo, ese papel de trabajo recibió algún tipo de análisis y algunas primeras observaciones, sin embargo, luego fue, digamos, dejado de lado y no fue atendido en lo sucesivo. Entonces, es posible que si no ocurre una modificación de la Ley Orgánica del Trabajo, probablemente el reglamento de la ley sí se lleve a cabo, pero la probabilidad es muy baja, es mucho más probable que se mire una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que está vigente antes que se toque esta normativa de rango sublegal. Fuera de eso, y salvo el tema de sustituciones de los valores de ajuste de unidad tributaria que tiene algún tipo de consecuencias en materia de sanciones, fundamentalmente en materia laboral, la fijación del salario mínimo que también se hace por vía digamos, de decreto, que es una norma de rango sublegal, es muy poco probable que existan cambios normativos o implementación de nuevas normativas que tengan rango sublegal. Finalmente, y para concluir la parte de las proyecciones de orden normativo, están las denominadas normas técnicas, que precisamente están a la espera porque existen dos borradores de proyecto. Esto lo dijimos en la labor desde muy temprano, cuando apenas estaba iniciando el tema del COVID, que ya se estaban haciendo, digamos, señalamientos sobre la materia, que venían dos normas técnicas, que eran la NT 01-2020 y la NT 02-2020. La primera de ellos tenía que ver con el tema de bioseguridad en tema de pandemia. La segunda tiene que ver con el tema de las condiciones de ergonomía y prestaciones de servicio en ambiente seguro, en materia de seguridad y salud laboral, para el tema del teletrabajo. Y obvio que esto no tiene que ver con la ley especial de teletrabajo, que de pronto pueda no tocar algunos puntos. Perfectamente podría ocurrir que concurran ambas disposiciones, porque recordemos, las normas técnicas están más orientadas al tema de seguridad y salud laboral, en este caso, en los términos que estamos planteando nosotros, bajo el enfoque de lo que es el análisis que estamos llevando esta tarde. Entonces, es muy probable, sí, porque la primera norma ya estaba lista, estaba en fase de borrador, e incluso el director del INSACEL
públicamente hizo ese señalamiento en una intervención que hizo en un foro y posteriormente también allí reiteró que existía también una propuesta de instrumentación en materia de seguridad y salud laboral para el tema del teletrabajo. Entonces, es muy probable también que estas normativas irrumpan en este nuevo sistema satelital normativo que tenemos ahora en Venezuela y acompañe las más de 120 normas que directa o indirectamente están regulando el tema laboral en Venezuela, digamos, constitución, leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias, reglamentos, decretos, resoluciones y ahora también, obvio, normas técnicas. Entonces, digamos, todo este tinglado normativo podría ser o debería ser lo que va a acompañar el tema del periodo enero-diciembre del año 2021 desde esta perspectiva de la instrumentación de las relaciones de trabajo con grados variantes en el entendido que podría no darse una propuesta de modificación de la Constitución y que de concretarse tendría unas consecuencias o implicaciones distintas que si no se hiciera y obvio con el tema de la instalación de los nuevos diputados ante la Asamblea Nacional como figura del Poder Legislativo Nacional. Si esto se concreta y se concreta en los términos, digamos, que se están desarrollando en la actualidad, este sería el mapa del punto de vista normativo que podría estar acompañando el ejercicio del año 2021. Ahora, del punto de vista de las demás variables, habría que comenzar también por hablar del tema judicial. Y desde el punto de vista judicial, aquí hay que hacer dos temas. Por un lado, el balance fundamental de lo que tiene que ver con qué ocurrió en este año 2020 desde la perspectiva del desarrollo de los criterios jurisprudenciales y luego el tema particular de cuáles son las expectativas que podríamos a partir de esto que ha ocurrido en el año 2020 proyectar para lo que tiene que ver para el periodo que está por comenzar. Entonces, lo primero que debemos decir es que hubo una disminución aproximadamente del 75% del caudal de criterios que están asociados con el tema laboral. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia tiene distintas salas, como lo son la sala plena, sala político-administrativa, constitucional, penal, sala de casación civil, sala electoral y la sala de casación social. Y estas salas emiten decisiones durante todo el año. Y de esas decisiones se hace, nosotros, nuestro equipo de la labor, hacemos una revisión exhaustiva de cada uno de los contenidos de estas decisiones y en caso que existan criterios que estén asociados al tema laboral, obvio los estudiamos a profundidad, los resumimos y los colocamos en nuestra web, que tiene un servicio de suscripción especialmente para eso. Entonces, esto nos permite tener una estadística de poder entender en promedio cuántos criterios suele producirse desde la perspectiva del Poder Judicial que abonan interpretaciones al tema del derecho al trabajo y la seguridad social en un sentido amplio. Y lo que se experimentó durante este año 2020, en parte derivado del tema de la pandemia, pero también derivado de otras causas que han desestimulado la interposición de demandas en materia laboral y que están asociados al tema económico, sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante, entonces ha habido una disminución tanto de la cantidad de decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, pero también dentro de eso hay una, digamos, proporcionalidad en cuanto a la disminución de los criterios y este año cierra el criterio con cerca de 60 decisiones o de 60 criterios, perdón, que tenemos en materia laboral. Hay decisiones que a veces tienen 5 o 6 criterios, a veces hay muchas decisiones que no tienen ningún criterio en materia laboral, pero digamos, es cerca de 60 criterios. Para este periodo 2020, el promedio siempre supera los 220, 230 por año, a veces hasta incluso más, a veces un poco menos, pero siempre está alrededor de los 200, un poco más. De allí esta estimación que estamos en una disminución cerca de un 75% del caudal de criterios identificados en promedio de lo que ha sido el histórico, el comportamiento del Poder Judicial, ¿no? También hay una disminución de la tasa de contradicción. Esto es elemental porque al haber un menor caudal de decisiones, digamos, es aún menos probable encontrarte con decisiones que puedan resultar contradictorias, pero también porque ha habido una maduración de los criterios que fueron implementados por el Tribunal Supremo de Justicia y hoy por hoy, digamos, existe un menor grado de innovación desde la perspectiva de lo que es el establecimiento
de criterios, porque los problemas que se están presentando en primer orden son de naturaleza tradicional. Ya hay una normativa que se echó para instrumentar estos temas, y esa normativa ya ha sido interpretada, y pues ha habido, digamos, una desaceleración en cuanto a la creación e innovación desde el punto de vista de los criterios. Y esto hace que desde luego también disminuya la tasa de contradicción. Obviamente hay distintas sentencias dictadas por la Sala de Casación Social y por las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia en lo que vino este periodo. Yo hice una selección de 3 que simplemente las quiero mencionar. No estamos haciendo aquí un curso de jurisprudencia del trabajo. De hecho, hoy, por ejemplo, varias salas del Tribunal Supremo de Justicia dictaron decisiones. La Sala Constitucional dictó 11 decisiones, por ejemplo. La Sala de Casación Social dictó varias decisiones también. De las decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, hoy se rescatan 3 criterios, ¿no? Fundamentalmente en la sentencia número 67, 70 y 71 de la Sala de Casación Social, pero, digamos, dentro de esos criterios le están, digamos, haciendo reiteración de interpretaciones que ya fueron formuladas por el Tribunal Supremo de Justicia, y no me genera ningún tipo de variación. 2 de estas normas están asociadas, una de ellas accidente de trabajo, un tema de responsabilidad subjetiva, otra está asociada a un tema de la incomparecencia de una entidad de trabajo a una audiencia y un justificativo que se presentó un documento privado que no fue ratificado por un tercero, y así por el estilo. Es decir, temas que o son de orden procesal o que, siendo de orden sustantivo, no tienen ningún tipo de innovación respecto de criterios anteriores. Por el contrario, ratifican y sin contradicción de ningún tipo, afortunadamente además, cosas que ya ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo el tema de los criterios para la estimación del daño moral que fueron establecidos, como ustedes saben, en la decisión de Hilado Flexilón. Ahora, volviendo al tema de cuáles son los 3 criterios más llamativos de este año, en mi selección figura en primer orden una sentencia que es el caso de Nicaragua Country Club, que es una sentencia del 20 de febrero de este año, con ponencia del magistrado Danilo Mojica, una sentencia que tiene el número 24, si no me falla la memoria ahora, pero que donde obviamente hay un señor que, si no me falla la memoria, de apellido Argüello, demanda una serie de beneficios con carácter salarial, y finalmente la sala, luego de obviamente el trajinar jurídico, primera instancia, apelación, etcétera, termina señalando en la sentencia que les estoy refiriendo que el pago de subsidio por comida balanceada no es considerado salario. Yo ya venía suponiendo que este tipo de sentencias iban a producirse. Lo conversamos en el año 2012, cuando, a propósito del cambio de la Ley Orgánica del Trabajo, señalaba que se iban a continuamente implementar beneficios sin carácter salarial, que esto iba a dar lugar a distintas pugnas, que esto ya había ocurrido con anterioridad en Venezuela, pero esto es un escenario típico de economías inflacionarias que están acompañadas de un régimen de prestaciones sociales retroactivo. Y por supuesto lo que está ocurriendo es que ahora estamos viendo proliferar un poquito más algunas demandas en las cuales las personas están denunciando que el pago de ciertos beneficios tengan o no carácter salarial. En este caso no lo tenía por la forma como fue implementado el beneficio y porque no cumple los extremos establecidos en la ley. Esa sentencia es una sentencia que se dio el 20 de febrero, además en un momento en el cual la página del Tribunal Supremo de Justicia no estaba funcionando, entonces quizá fue una sentencia poco conocida. Luego vino una sentencia que me parece también muy interesante, también del magistrado Danilo Mojica, que es la sentencia número 40 de, creo que es un restaurante que está bajo el nombre de Inversiones NOS o algo así. Esta sentencia toca 2 temas, toca muchos, toca por lo menos 4 o 5 temas que son relevantes en materia laboral, pero insisto, varios de ellos tradicionales, no son los que más me llaman la atención, pero sí el tema de considerar la propina como salario, que es un tema que se ha trabajado en varias oportunidades, pero en este caso, en esta sentencia, se refleja, creo que de una manera bastante acertada, porque además aclara muy bien que no es el monto recibido por el trabajador lo que se considera como salario en materia de la propina, sino el derecho que tiene el trabajador a percibirla, pero además la sala estableció un método en esta decisión en el cual de manera muy específica señalaba que si no había sido pactado por las partes cuánto era el valor de ese derecho a percibir la propina, entonces tenían que utilizarse el análisis de unas variables que ellos definen en la decisión para poder hacer esa determinación, esa estimación. Entonces, para mí esa sentencia es muy importante por ese criterio, y también porque toca el tema de cuando una reunión normativa laboral, que es un aspecto de derecho colectivo, pocas veces tratado en el tribunal, pero digamos, porque la naturaleza digamos, recursiva de todos los que tienen que ver con el derecho colectivo la coloca normalmente en pugna en instancia de la Administración de Trabajo antes que en el Poder Judicial. Entonces, obvio que cuando aparece una sentencia
en el cual se precisa cuándo sí y cuándo no aplica una reunión normativa laboral, en este caso la asociada al tema de los restaurantes. Por supuesto, lo hace además con bastante rigor jurídico, y comparto en particular el criterio. Me parece bastante interesante que señales qué ocurre si hay o no hay una extensión de esa reunión normativa laboral para las empresas, y esto permite de alguna forma aclarar cosas. Y finalmente, la tercera decisión, y ya con esto termino esta parte, el balance del año 2020, es precisamente una sentencia muy reciente, que es el caso del señor Yodra contra Smartmatic, que es la sentencia número 62, porque esta decisión toca un tema que es bastante delicado y que está asociado con el tema del pago de beneficios laborales que fueron pactados en divisa. Pero aparentemente esta decisión, en unos pasajes de la sentencia, da a entender que los cálculos tienen que hacerse en divisa, pero luego en otra parte también dice que el pago tiene que hacerse en bolívares por los conceptos condenados, y deja la duda, aun cuando pareciera que podríamos estar ante la presencia de un cambio de criterio. Habría que ver qué va a ocurrir, porque en mi criterio debería existir una aclaratoria de esta decisión. Muy probablemente ya las partes la pidieron y posiblemente la misma se produzca en los próximos días. Pero en efecto, esta es una decisión del magistrado Edgar Gavidia, que es de fecha 10 de diciembre, si no me falla la memoria, y por supuesto esta decisión en particular dice o plantea este tema. Ya este tema se había tocado el año pasado de una forma bastante interesante, con una decisión que era la decisión del caso de Norton Fulbright, que es un despacho de abogados, una persona que demandó unas prestaciones sociales y dijo ser trabajador, y digamos, en este caso el despacho decía que él era socio, que no era trabajador, etcétera. Pero más allá de este debate, hubo unos puntos condenados que obviamente no se hizo el cambio de criterio que ahora se está proponiendo. Sería un cambio de criterio en caso que se concrete en los términos literales que pareciera desprenderse algunos pasajes de la sentencia. Habría que esperar a ver, porque incluso esa decisión de Norton Fulbright del año 2019 recibió dos aclaratorias bajo la sentencia 007 y la 008, que fueron publicadas a principios de este año 2020. Entonces, habría que ver si en particular estamos ante la presencia o no de un cambio de criterio. Pareciera que sí, insisto, porque hubo una distinción dentro del cuerpo de la sentencia. Me refiero al caso de Smartmatic, y que da a entender que pareciera que el pago de los beneficios laborales pactados en divisa tendría que concretarse en divisa. Pareciera, insisto, porque, digamos, la sentencia luego asoma a otra situación, y entonces habría que esperar a ver qué ocurre con la aclaratoria, o con, en efecto, cómo se va a terminar esa experticia complementaria del fallo y cómo concreta el tema, ¿no? Pero podríamos estar a las puertas de un cambio de un criterio, y esto pues sometería a un examen bastante riguroso, siendo el bolívar la moneda de curso legal, y teniendo, digamos, la sala un criterio ya establecido en esta materia. Podría significar un cambio muy importante. En cuanto a expectativas para el año 2021, podría haber o no un aumento de causas. Yo creo que sí lo va a haber, es decir, se va a experimentar bien por un sistema de ventilación de audiencias a distancia, pero desde luego seguramente hay un caudal represado de algún tipo de audiencia que en este momento está en tribunales de primera y segunda instancia, que eventualmente podrían llegar al Tribunal Supremo de Justicia. Debería haber un mayor caudal de nuevas causas, pero yo creo que esperamos para este año, más que innovación jurisprudencial, reiteración de los criterios establecidos, insisto, porque tendríamos que transitar probablemente con la creación de nuevas normas que permitan plasmar nuevos enfoques en las relaciones de trabajo, para que esto pueda reactivar una centrífuga desde el punto de vista de la innovación jurisprudencial. En este momento, digamos, estamos básicamente viendo que la mayoría de los criterios son reiteración de los que ya existían, con la excepción, insisto, de esta sentencia número 62, con la excepción de la sentencia número 40 en materia de la estimación de cuál es la forma para determinar la propina como salario, y en particular con este pago de subsidio por comida, que no fue considerado de carácter salarial en la sentencia 24. Por eso digo, siempre hay bastante tela que cortar, pero en líneas generales el resto del elenco de los criterios que fueron plasmados con impacto en materia laboral en este año 2020 da cuenta de que la mayoría de los criterios están siendo reiterados, con una disminución de la tasa de contradicción, y en consecuencia, digamos, con menos margen de innovación jurisprudencial. Ahora, voy a lo que tiene que ver con el tema de la administración del trabajo. Y aquí creo que hay 4 tópicos que son importantes de abordar. En primer orden, el tema de la política de empleo. En segundo lugar, el tema de la remuneración. En tercer lugar, el tema del funcionamiento de la administración del trabajo. Y en último orden, el tema de la relación de OIT y Venezuela. En mi criterio, no va a haber variantes en este aspecto. Es decir, el comportamiento del operador jurídico, administración de trabajo, le hace
Ministerio del Trabajo, Inspectorías del Trabajo, Instituto Venezolano de Seguros Sociales, IMSACEL, GERESAT, el INCRED y todas las demás instituciones que están, digamos, vinculadas de forma directa o directa al derecho del trabajo y o a la seguridad social en términos amplios, donde usted puede meter aquí régimen prestacional de vivienda y hábitat, donde usted puede hablar de contribuciones para fiscales como el tema del pago al INSEE, etcétera. No debería tener ningún tipo de modificación sustantiva o mejor dicho, ningún tipo de cambio que podríamos llamar como un cambio directo muy marcado. Por el contrario, pareciera que vamos a mantener en materia de empleo la misma directriz. La política laboral va a seguir consistiendo en la inamovilidad y la estabilidad. Así que es muy probable que el decreto especial de inamovilidad laboral que vence ahora el 31 de este mes de diciembre posiblemente sea renovado con un nuevo decreto fundamentalmente para extender una inamovilidad laboral que puede no estar asociado al tema del coronavirus. Ya teníamos una inamovilidad desde abril del año 2002 hasta la fecha presente, que fue continuamente reiterada en decretos sucesivos, pero con el tema del COVID se dejó prácticamente solapado el decreto de inamovilidad laboral general que tenemos en Venezuela ante una nueva normativa específica que por tema de COVID llevó la bandera de la protección de la permanencia de los puestos de trabajo a través de la prohibición de los despidos como política laboral. Ya sabemos, en particular, yo no estoy de acuerdo mucho con la medida de la prohibición de despidos, prefiero un tema de fomento de nuevas plazas de trabajo y esto obviamente significa el manejo de variables económicas, de estimulación de empleo, de creación de inversiones, de garantizar desde un punto de vista la seguridad jurídica para poder llevar a cabo, digamos, una verdadera fértil desarrollo de la economía. Y recordemos aquella frase de Kamerlingh y León Caín, que lo laboral siempre va a tributar de lo económico. Por lo tanto, si lo económico está en restricción, obvio que esto tiene un impacto para el tema del derecho laboral y su regulación, o sea, para el tema del manejo de las relaciones laborales y su instrumentación en particular. Así que pareciera que en materia de empleo vamos a continuar por el derrotero de la estabilidad absoluta y los decretos de inamovilidad laboral especial. Y luego tenemos en el tema de remuneración, el tema que existe y en mi criterio se va a mantener una brecha muy importante entre el salario y el costo de la vida, todo lo que tiene que ver con el tema de la canasta básica o la canasta básica alimentaria, según sea el caso, pero en líneas generales es muy poco probable que esta diferencia se recorte porque estamos manejando una economía de devaluación, de inflación, de carencia de producción y además en donde estamos desarrollando quizá o oxigenando el sistema, quizá básicamente en temas de servicios más que en producción de bienes. Entonces, obvio que aquí no están dadas todas las variables para poder decir que vaya a haber una recuperación real del poder adquisitivo. Si acaso podríamos experimentar ajustes de los salarios mínimos siempre en criterio nominal, pareciera que desde el punto de vista real esto implica la modificación de variables de carácter macroeconómico, de política fiscal también, que no son las que se están manejando en este momento, y salvo que exista un viraje en esa materia, que ojalá lo exista y sea favorable para el país, pero pareciera que vamos a mantenernos en la misma situación. Quizá la única nota distintiva, que ustedes ya lo conocen igual que yo, es que recientemente hubo una modificación de los tabuladores salariales para el sector público, no así para el sector privado, y aun cuando se hizo una modificación de los parámetros para las cotizaciones en el sistema de seguridad social, la verdad es que no fue publicado en Gaceta Oficial el salario mínimo en los términos en los cuales se están haciendo los parámetros de las cotizaciones y que son obviamente similares a los salarios establecidos para las escalas del sector público. Pero en materia de sector privado, el salario mínimo sigue siendo el mismo, no ha sido publicado en Gaceta Oficial, por lo menos no tengo conocimiento de eso, una modificación de esos salarios y, digamos, aquello que, por cierto, me parecía bastante delicado afirmar del salario mínimo de hecho, el salario mínimo de facto, que son términos que no existen desde el punto de vista jurídico, simplemente hay un salario mínimo nacional que tiene que ser fijado por vía decreto de manera expresa. Si no está un decreto publicado en la Gaceta Oficial, no existe, esa es la realidad. Y a partir de allí, obviamente, la gente hace o no sus parametrizaciones de sus escalas de sueldo y salario. Pero como es un salario que ha estado bastante rezagado, las entidades de trabajo del sector privado no han tenido que esperar a esta situación, simplemente han venido tratando de colocar la mayor cantidad de dinero disponible en manos de los trabajadores sin que esto afecte su flujo económico. Y hoy por hoy la brecha entre el salario mínimo y los salarios que perciben los trabajadores en el sector privado es una brecha bastante significativa que afortunadamente no depende del salario mínimo, pero esta es una categoría que se ha venido rezagando porque el último ajuste se hizo en abril. Entonces es probable que el año que viene sí existan obviamente ajustes salariales. Es muy particular que con una economía inflacionaria, incluso reconocida por el mismo Banco Central de Venezuela, en lo que va de año tocamos un ajuste salario a principios del mes de enero y tocamos un segundo ajuste en el mes de abril y luego de eso no se habló más.
de los ajustes salariales. Entonces, pareciera que vamos a una situación en la que los ajustes, si se hacen, van a ser desde el punto de vista nominal por las razones económicas profundas que sabemos que hay, que son muchas más de las que podemos enunciar en este momento, por razones de tiempo, pero no pareciera que fuese a haber una recuperación, digamos, verdadera del poder adquisitivo. Ya sabemos que esto tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la gestión de talentos. Sobre ello vamos a concluir algunas notas, aunque obviamente excede el objetivo de la charla. Funcionamiento de la Administración de Trabajo, pues no le veo ningún cambio tampoco, por eso en este tema de la Administración de Trabajo no le veo modificación. Lo que hemos tenido este año, que es lo mismo de los años anteriores, es orientación en la cual todo se ha abocado a canalizar los procedimientos de reenganches y también los procedimientos o planteamientos de reclamo a los trabajadores, y hay algún volumen de análisis de fiscalización de cumplimiento de obligaciones laborales y muy residualmente un tema sancionatorio en las entidades de trabajo, porque lamentablemente la estructura de la Administración de Trabajo no permite hoy practicar el volumen de inspecciones a los centros de trabajo que serían necesarios para poder determinar el cumplimiento o no de las obligaciones. Y luego también, por otra parte, y aquí viene la otra cara de la moneda, dado los esquemas en los cuales están establecidas las sanciones, y dado los esquemas de lo que implica para un patrono ponerse al día con el cumplimiento de casi 200 obligaciones laborales que están en esas 120 normas que mencionamos hace unas láminas atrás, fundamentalmente va llevando a que se descuide la observancia de muchas de las obligaciones que están establecidas, no solamente en la Ley Orgánica del Trabajo, la LOCIMAT, sino en leyes especiales, y que no exista la posibilidad de identificar, fiscalizar y lograr el cumplimiento de estas obligaciones. Como quiera que el tema de la solvencia laboral era un tema que tenía sentido para muchas empresas porque le daba acceso a condiciones privilegiadas de adquisición de divisas, y este tema pareciera haberse extinguido en el tiempo derivado de el recorte de la brecha entre la tasa oficial y el mercado que no se puede mencionar. Esto pues de alguna forma determinó a desestimular por la no adjudicación de divisas oficiales a tasa preferencial la observancia de las obligaciones en materia laboral, pero también del lado de la Administración de Trabajo no existe la capacidad para poder llevar a cabo todas las fiscalizaciones que serían necesarias para determinar si las empresas están cumpliendo o no cumpliendo, con lo cual esto es un indicador que pareciera, si todo sigue como está, el año que viene no va a tener variación tampoco. Y finalmente, en este tema en particular, el tema de la relación entre Venezuela y la Organización Internacional del Trabajo. Como ustedes saben, estuvo el tema de la comisión de encuesta. Sobre este tema de la comisión de encuesta ahora recién en octubre, el gobierno reiteró que no va a cumplir, no va a aceptar las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia, pero dijo también que estaba dispuesto al mismo tiempo a trabajar de la mano con la OIT para mejorar el sistema de relaciones laborales y su regulación y cumplimiento de las obligaciones a las que está llamado el país de cara a los convenios que han sido suscritos y ratificados por la OIT. Entonces, digamos, seguimos un esquema en el cual la visión de la Organización Internacional de Trabajo, a través de ese informe emitido de la Comisión de Encuesta, es que Venezuela no está cumpliendo con unos convenios internacionales. El Estado dice que sí está cumpliendo, y luego dice: no tengo ningún problema en que trabajemos de la mano para mejorar el cumplimiento de obligaciones, pero no acepto que he incumplido. Entonces, esto es un esquema que el año que viene no pareciera que vaya a tener ningún tipo de variación. Posiblemente se mantenga. Habría que ver si va a haber alguna visita técnica por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Dios quiera que sí, y Dios quiera que además esto se haga en beneficio de los derechos laborales en Venezuela. Pero pareciera que estamos orientados exactamente a este sentido, y que no va a haber un cambio de idea al respecto. Finalmente, y ahora sí con esto creo que concluyo, de cara a las 5 estimaciones considero que son relevantes tener en cuenta para el año siguiente. En primer lugar, el tema de la visión de las relaciones laborales. Va a haber una visión mucho más acentuada de lo que ya conocemos, ha sido la visión que hemos tenido en los últimos 20 años, salvo que exista una variación conceptual derivada de la Constitución que esté asociado o implícitamente asociado al tema de los conceptos relativos a la propiedad privada, a otros temas en particular que tengan que ver con las formas del concepto del trabajo en líneas generales, más allá de un tema de un derecho no fundamental, pero el concepto de trabajo y de las relaciones de trabajo en particular, esto no debería haber una variación, pero sí una acentuación respecto de cuál va a ser la visión que se va a proyectar. Y esto es importante porque esto va a tener incidencia en todos los demás renglones, ¿no? En cuanto al tema del empleo formal y el trabajo decente, hay un tema muy particular
porque dado lo que ha ocurrido con el tema de las condiciones económicas que ya veníamos enfrentando en el país, y luego en segundo orden las consecuencias derivadas del tema de la pandemia, estamos en una franca dificultad, en mi criterio, para poder recuperar una tasa de empleo formal cercana a lo que en algún momento tuvimos, pero también muy difícil. Creo que al profesor se le fue el internet. Vamos a esperar unos segundos a que se vuelva a reconectar. Ya le voy a contactar. Un momento. Ok, no sé, ¿ya me pueden escuchar? Sí, ahora sí, profe. Ok, entonces, me regreso. Y como pueden ver, estos son todos los tips para la ponencia. Muchísimas gracias por su atención. No, mentira. Ya estoy regresando a la lámina anterior. Disculpen, es que se nos cayó el internet. Creo que fue esa falla. No, honestamente, no sé exactamente qué ocurrió. Estoy tratando de regresar a mi lámina anterior. Aquí estamos. Entonces, decía, ahora sí, teníamos este tema del empleo formal y el trabajo decente, que es una gran dificultad para este ejercicio fiscal, y esto nos colocaba en una situación un poco primitiva, dado las variables de contexto previas al tema del COVID-19, pero también derivado de todo lo que implicó la pandemia desde el punto de vista de la actividad comercial, de la actividad productiva del país y también del tema del sector servicio. Ahora, en el caso particular de los criterios judiciales, les decía, hay distintos factores asociados a la desaceleración. El comportamiento de las variables económicas ha incidido en que muchas empresas, digamos, cuenten con menos trabajadores, pero a su vez cuando se dan las rupturas de las relaciones laborales, dado el tema inflacionario, dado el tema de la devaluación, dado que muchas personas toman la decisión incluso de irse del país, esto ha significado que exista una menor propensión a hacer demandas o a hacer reclamos y en definitiva entonces existan, digamos, la solución de estos conflictos, diferencias por vía no judicial y desde luego esto implica que al no tener un caso planteado en un tribunal sea menos probable que tengas una decisión en el Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto esto radica en que exista una desaceleración del tema de la innovación en materia de criterio. Desde el punto de vista del esquema remunerativo, decía yo, más allá del tema del salario mínimo,
los empleadores están llevando a cabo la creación, diseño e implementación de lo que tiene que ver con paquetes en los cuales están buscando que la mayoría de estos no tengan carácter salarial. Unos lo están haciendo con el máximo rigor, es decir, tienen sus asesores que desde el punto de vista jurídico les indican cuándo un pago sí es o no es considerado salario. Otros lo están llevando de forma directa, es decir, están trabajando o con el criterio que puede tener el gerente de esa entidad de trabajo o simplemente por imitación de un criterio que fue implementado en otra organización en desconocimiento de cómo debe ser la correcta instrumentación del beneficio para disminuir el riesgo que tenga o no carácter salarial e incluso en algunos casos infringiendo normas expresamente establecidas y criterios jurisprudenciales. Entonces, digamos, este esquema remunerativo se va a mantener, es decir, el patrón hoy dice, ¿sabes qué? Si al final esto es salario, también la inflación hará su trabajo y esto tendrá un menor costo para mí. Y luego, en segundo lugar, de toda la nómina que aún me queda, muy probablemente no todos me demanden esto y entonces, pues, yo tomo el riesgo y voy sin ningún tipo de protección a implementar unos mecanismos que a veces son bastante agresivos y que sí tienen implicaciones salariales, el patrón no lo sospecha, pero aún así los lleva a cabo. Finalmente está el tema de la orientación de los cambios normativos. Yo creo que va a haber una profundización de este modelo de relaciones laborales. No es un modelo que yo comparto, ustedes lo conocen, saben cuál es mi forma de pensar en esta materia, pero también creo que sí podría darse un cambio, solo que sería un cambio para acentuar aún más una visión de las relaciones de trabajo y este cambio podría darse a partir de la Constitución, es un poco el tema que he dicho. Ahora, desde luego, esto son estimaciones, son proyecciones, vienen dados de las informaciones oficiales o extraoficiales que a veces se manejan, de proyectos, de normas, de cosas que están dando vuelta o del análisis que hacemos de todo lo que viene siendo el comportamiento de las variables y, obvio, unas proyecciones que son bastante científicas, bastante específicas, que tienen detrás de esto mucho racional y análisis que no viene para una charla como la que estamos desarrollando en la tarde de hoy, pero que quienes llevan consultoría con nosotros sí saben que lo hacemos a profundidad a petición de nuestros clientes para poder de alguna manera brindarles, digamos, un panorama bastante preciso que les permita surfear esta hora del año 2021 y desde luego, y aquí voy al tema mucho más delicado, o sea, al final del día, muy probablemente de todo lo que hemos conversado en la tarde de hoy, por lo menos un 70-75% de las cosas sí vayan a ocurrir. Quizás las más inmediatas sean más probables que ocurran, las más distantes siempre están sujetas a que se presenten o se confirmen variables o en su ausencia, pues a que se hagan ninguna modificaciones o exista, digamos, una variación en cuáles son los temas de interés o no. Pero muy probablemente este sea el significado. Quienes nos acompañan desde el primer foro que hicimos desde la Escuela de Ciencias Sociales con la licenciada Báñez, que hoy está con nosotros, y mi persona, conversábamos acerca de cuál iba a ser nuestro tema de estimación, la línea de tiempo para el COVID durante todo el año. Y si buscan esas láminas que están obviamente en mi página web o los videos que están tanto en mi canal de YouTube como en los canales de YouTube de la Universidad Católica Andrés Bello, van a ver que se cumplieron, y estábamos hablando de una charla que hicimos, si no me recuerdo, ahora me corrige mi jefa, desde el mes de abril o mayo, y se cumplieron cada una de las etapas con precisión. Y pues por supuesto también tenemos estimaciones en esta materia para el año que viene, pero digamos no forman parte del contenido que venimos a avanzar hoy aquí, pero sí les quiero decir es que estas cosas no son improvisadas, no es sacar una bola de cristal y dársela a adivino, ni tampoco es decir que como yo soy, digamos, una persona X, entonces no me atrevo a estimar nada porque, digamos, en este punto nada es estimable. Siempre las cosas son estimables, siempre todo es proyectable y obviamente cuando existe fundamento para hacer los análisis como se están presentando, es muy probable que esta sea la circunstancia que nos acompañe para el ejercicio siguiente. Quedo muy atento a las preguntas y me despido de la exposición, no sin antes obviamente darle gracias de nuevo al equipo CEL, de la Universidad Católica Andrés Bello y obviamente a la licenciada Báñez, que siempre nos apoya en estas iniciativas, a la Escuela de Ciencias Sociales en general, y además dedicarle esta presentación con mucho sentimiento a todas las personas, miembros de la Escuela de Ciencias Sociales o de su cuerpo docente que fallecieron este año, en el caso de Arnaldo, el caso de Hilda, el caso de Omar Picón, el caso de nuestro profesor Chispiado, querido profesor Chispiado, también el fallecimiento del profesor José Rafael Tinoco Smith, y no sé si me quedan, posiblemente sí, más personas que hemos perdido este año por distintas razones, incluyendo el COVID,
Para ellos, obviamente, la dedicatoria de esta sencilla presentación y pues quedo atento a las preguntas de todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, profe, de verdad, muchísimas gracias por, bueno, no solamente la información, sino el emotivo mensaje que nos acaba, el emotivo mensaje que nos acaba de dar, ¿no? De verdad súper agradecida y en nombre también de la escuela expresarle este agradecimiento, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta? Pueden quizás activar el micrófono si quieren hacerlo más interactivo. Por acá, profe, hay una primera pregunta. Sí. Que dice, por acá le comenta Juan Ponte, feliz tarde y muchísimas gracias por la charla, profesor Yair. Sabe que una de las aristas que trae el teletrabajo es el trabajo tipo freelance. ¿Se proyectaría regulaciones en este tipo de trabajo? ¿Se podría esperar un control sobre los ingresos de los trabajadores freelance en relación a la declaración de impuestos? Ok, muy buena pregunta para Juan. Fíjate, en efecto, el tema de la regulación del teletrabajo tiene múltiples aristas. Una de ellas tiene que ver con el regular, qué se puede hacer y qué no se puede hacer bajo esta modalidad de prestación de servicio. En particular, lo que yo he identificado 10 áreas que me suenan, digamos, como lógicas que al momento de llevar una regulación sobre esta materia tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Y una de esas áreas, uno lo ve de una perspectiva quizá distinta, ¿no? O sea, digamos, o sea, en mi caso creo que el tema de quién debe aportar las herramientas, qué formación deben recibir los trabajadores, si esto tiene un carácter o no reversible, el tema de las pautas en materia de seguridad y salud laboral, pero luego viene todo lo que tiene que ver con el tiempo de la duración de la jornada, el derecho a la desconexión, el tema de la protección del empleo, en la remuneración y dentro de la remuneración, obviamente, toda la regulación que está asociada a esto, que de un punto de vista restrictivo puede interpretarse como control, pero luego tienes el tema del tutelaje, qué grado, digamos, de fortaleza o debilidad exhibe esto para el tema del derecho sindical. Por allí tuvimos al profesor Humberto Villasmil como invitado de honor de nuestra materia de Derecho Colectivo de Trabajo en una sesión síncrona que desarrollamos junto con los estudiantes. Y luego tienes también el tema del derecho internacional privado, porque aquí hay dos grandes debates respecto de qué juez tiene una jurisdicción en materia de teletrabajo y después cuál es el derecho aplicable, ¿no? Suponiendo que esa persona tenga jurisdicción. Y finalmente el tema del control y vigilancia del trabajador y el derecho a la intimidad. Entonces, para mí, esa, digamos, es la burbuja de las 10 grandes áreas temáticas que tienen que ser trabajadas por el teletrabajo, pues, digamos, trabajadas por quienes vayan o aspiren regular esta materia del teletrabajo. Sin embargo, y aquí te digo, Juan, tienes mucha razón cuando tú dices freelance y el tema control, porque desde la perspectiva de, digamos, proteccionista, bajo un concepto clásico de las relaciones de trabajo, el teletrabajo es identificado como una modalidad de prestación de servicios que ha sido concebida para eludir los efectos de la aplicación de la legislación laboral. Entonces, allí, y voy al tema mucho más específico, cuando uno analiza desde el punto de vista de la visión de actores de mucha importancia del tema de la administración del trabajo actual en Venezuela sobre esta temática, lo primero que descansa es el tema de decir, hay que regular el teletrabajo para evitar que el patrono haga y deshaga con estas personas bajo esta modalidad a distancia y que el derecho laboral no los proteja. Con lo cual, digamos, todas estas áreas que yo decía de un punto de vista, no sé si romántico, ¿no? Pero yo diría más bien científico, que tiene que ver con el tema de tomar en cuenta estas 10 variables, tendrían una visión en la cual hay que regular para controlar, que es un poco lo que está diciendo Juan, y esto implicaría, inclusive en una de las expresiones que fueron utilizadas en uno de esos foros públicos que se hicieron desde con iniciativa del Ministerio del Trabajo, incluso la responsabilidad de las empresas más allá de la frontera local. Es decir, en el caso de las empresas multinacionales o transnacionales o empresas extranjeras
que contraten trabajadores venezolanos que están domiciliados en Venezuela para que presten servicios bajo esta modalidad, ¿no? Entonces, sí va a implicar un mayor grado de control. Desconozco porque el proyecto no ha sido elaborado, pero digamos, en la visión que se ha dejado compartida, si no estoy aquí revelando ningún secreto de fábrica, es decir, aquí lo que tenemos es, digamos, una serie de seminarios, foros que se fueron desarrollando, en los cuales fueron plasmando la visión oficial del tema, y sí hay una, digamos, disposición muy acentuada a regular el tema de los freelance, precisamente para establecer pautas de control sobre esta forma de prestación de servicios. Entonces, obviamente sí, y esto, desde luego, que se supone que si esta persona lo que devenga es salario, porque pasa a ser trabajador, etcétera, y todas las demás cosas que ustedes pueden conocer, debería aplicarse sobre esos pagos unas retenciones, debería haber unos pagos de impuestos, etcétera. Habría que ver cómo lo van a regular y cómo lo van a sincronizar con la normativa en materia tributaria, porque desde luego también es un debate muy importante en cuanto a si los ingresos que se generan o no por esta vía están sujetos a impuestos y a retenciones. Y muy probablemente la respuesta sea que sí, pero habrá que ver en qué términos lo canalizan. No sé si le respondí a Juan. O sea, en este momento no hay nada regulado sobre la materia, pero digamos, por allí vamos, ¿no? Muchísimas gracias, profe. Vamos a ver. No sé, Juan, si quieres activar, vi que activaste el Sí, micrófono. Adelante. ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, buenas Sí, te tardes. escuchas. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, profesor Yair. Está diciendo que dio justo en el clavo precisamente sobre lo que quería con la pregunta, que va un poco dos áreas, ¿no? Primero que yo como reclutador, un poco que me manejo en esta dinámica COVID, tengo la oportunidad de trabajar reclutador y siempre me llamaba la atención que a a la hora de ofrecer trabajo a personas en Latinoamérica siempre preguntaban sobre la temática del impuesto, ¿no? Que es algo que aquí en Venezuela uno no sabe qué decir a un trabajador, porque, ¿sabes? Uno vive en esta área gris, en esta burbuja que uno no sabe exactamente qué aplica y qué no aplica, pero al mismo tiempo también estoy en una empresa en que hacemos esto a través de la modalidad freelance, ofrecemos trabajo a personas en Venezuela para compañías fuera de Venezuela, pero claro, es como usted dice, este trabajo freelance queda de alguna manera u otra para evadir ciertas instancias o normativas que en lo que uno es de derecho laboral. Yo me gradué en el 2016 de Relaciones Industriales, tuve la fortuna de ver clase con usted, con clase con Omar Picón y muchísimos otros profesores que me dieron una gran profundidad en el tema. Esta temática del teletrabajo es algo que uno no sabe, uno no tiene buena perspectiva, pero bueno, con lo que ya dijo hoy, bueno, un poco con los distintos foros y demás que he visto y seminarios, da una muy buena información y bueno, yo creo que ya veremos qué viene el 2021. Muchísimas gracias. Listo, gracias Juan, más bien muchísimas gracias, muchos saludos. Yo sí te diría, si tienes chance en un momento, pásate siempre por mi web personal, porque normalmente cuando doy ponencias sobre el tema, escojo las más relevantes y las voy colocando disponibles en la sección que tiene que ver con escrito y publicaciones. Está un apartado que es de ponencias y ahí siempre vas a poder disponer de una lámina si esto te sirve para darte alguna información adicional que sobre el desarrollo se vayan dando, porque también sé que por la dinámica del trabajo no siempre uno tiene tiempo de participar en todos los foros, pero sí están ahí a la orden y además son de descarga gratuita, no implica absolutamente nada, sino ir, tocar, descargar y ya, y visualizar. Entonces, si tienes chance, revísalo porque hay varias, creo que están asociadas con este tema de teletrabajo, que están por allí colgadas, muchas otras de otros seminarios que he dado que no están allí, algunos cosas privadas de empresas, pero digamos, en estas en particular sí hay información allí que es de peso. Y tú tienes toda la razón, el tema tributario es un tema muy relevante en todos los países. En Venezuela siempre ha sido un tema, digamos, rezagado, porque el punto de vista salarial está, pues obviamente, las retenciones que te hace directamente el patrono al empleador, y luego pues hay una declaración que tú haces, impuestos sobre la renta, descargas estas retenciones que ya te hicieron, pagas el complemento y listo. Pero, digamos, en otros países, la renta o la consideración de dónde se genera la renta, qué tipo de impuesto paga, es un tema significativo porque los porcentajes pueden ser más altos o menos elevados, y esto para trabajadores, lo que llamamos trabajadores internacionales, o sea, trabajadores que prestan servicios para un clúster completo, por ejemplo, de América Latina, región andina, etcétera, sí tiene un impacto en su compensación que los afecta de manera significativa, y para ellos es muy claro o muy necesario tener claro cuáles son las pautas y cuáles son los impuestos o los tributos que van a tener que pagar para tomar decisiones. Quizá, digamos, a nivel local,
lo vemos, bueno, pues es una declaración de impuesto sobre la renta, ya sabemos lo que ocurre todos los años, cuáles son los porcentajes, es la misma norma, no tiene tanto asunto, ¿no? Pero para estas otras personas sí, que además reciben compensaciones en dólares que son muy atractivas. Entonces, si estas compensaciones están sujetas o no a algún tipo de pago de impuestos o retención, para ellos es verdaderamente significativo y eso, desde luego, tiene un impacto para nosotros. Entonces, digamos, lo más probable es que si existe norma en este tema, esta norma en particular vaya a hacer algún tipo de mención al respecto y si no lo hace, quedará luego a posteriori a interpretación de lo que puede decir el tribunal. Esto lo decidiría, entonces ya sería en todo caso no un juez laboral necesariamente, podría ser un juez tributario y pues tendría en vía recursiva también igual mirada en el Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual habría que estar pendiente si se aprueba la norma y no se regula la materia, ver dentro de 2, 3 años aproximadamente qué ocurriría tras la primera declaración de impuestos, ¿no? Bajo este esquema de servicio, bajo, digamos, reclamos que se puedan hacer sobre este tema y finalmente lo que esto vaya o no a concretar en el tema de una demanda que produzca un criterio jurisprudencial que luego sea sostenido en el tiempo como para que nos merezca el examen de qué se está evaluando, ¿no? Sí, solo quería decir totalmente, concuerdo con usted, que al final quedará de mano de ver cómo se va avanzando. Eso es algo que hay muchísimas personas que cada vez más entran en este mundo del teletrabajo. Y también quería extender una felicitación a usted y a su equipo de trabajo. Conozco su página, conozco muy bien el contenido que no solo postea ahí, sino también en redes como LinkedIn. Es un contenido muy completo, que bueno, cualquiera que esté oyendo y no lo conozca, lo invito a participar porque en verdad es muy bueno. Muchísimas gracias de nuevo, profesor. Gracias, Juan. Gracias por esa referencia. Conste que no le estoy pagando a Juan para que me haga publicidad, conste. Pero gracias de verdad por la referencia. Bueno, profe, de verdad, muchísimas gracias. Creo que el aprendizaje de hoy es bastante grande y de verdad súper agradecida por todo el conocimiento que nos ha brindado. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias también, obviamente, a nuestra universidad, que creo que siempre está a la vanguardia, identificando cuáles son los temas que tienen relevancia actual para de alguna forma ofrecer herramientas. Hace tiempo, comparto contigo este comentario, tuve la oportunidad de hablar un poco extenso con un colega que no está viviendo en Venezuela, está en Chile, y yo le decía que fundamentalmente este tipo de iniciativas tienen por objeto tratar de dar algunas herramientas, al menos básicas, para las personas que, pues, en un contexto como el nuestro, de pronto no tienen la posibilidad de contratar unos servicios profesionales que les permita, de alguna forma, contar con la orientación necesaria y por lo menos si están volando sin piloto automático y sin instrumentos, pues que tengan algo de qué poder llevar a cabo un análisis. No significa que lo que uno dice es correcto, lo que uno dice siempre es acertado, pero digamos, sí va siempre con la mejor intención de tratar de darle una mano a quienes sabemos que quieren hacer una buena gestión del talento, que tienen que, de alguna forma, vincularse con el derecho, no siempre amistoso, del trabajo, y de alguna forma, pues, el que la universidad nos dé esta plataforma para que tengamos salida y la posibilidad de compartir con ustedes es algo que yo en infinito agradezco, y que va siempre con la mejor intención y con ese espíritu cabista y ese sentido Magic que nos enseñaron ya hace bastante tiempo y que nos da, pues, digamos, esta identidad, ¿no? Como cabistas. Entonces, de verdad que muchísimas gracias y siempre dispuesto a colaborar con la universidad en cualquier iniciativa de este tipo, en la medida que la agenda obviamente nos lo permita también y que los temas sean pertinentes, que en este caso creo que lo son. Y ojalá que exista mucho más debate. La vez pasada hicimos un foro y esto como que prendió una chispa y estuvimos ahí bastante intensos, digamos, desde la actividad de formación por esta vía, y ojalá que esto sirva para retomar esta actividad y tengamos muchísimos más foros en enero, febrero, marzo, con muchos invitados que creo que tenemos bastantes bucavistas que están dispuestos a aportar también en la misma dirección. Gracias, ¿verdad? Y un abrazo y una feliz tarde para todos. Bueno, gracias, profe, y feliz tarde para todos y excelente semana. Chao. Chao.